Hola opositores, os quería dar la bienvenida a este canal de Opoesquemas en el que vamos a ver en esta clase, en este vídeo explicativo, una pequeña introducción a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la 39/2015. Vamos a utilizar nuestro libro de esquemas de esta ley. En esta primera clase de introducción vamos a ver en primer lugar una pequeña introducción en cuanto a lo que creo que es importante que se sepa al empezar a estudiar una ley, que es la estructura de la propia ley, sabiendo en primer lugar cómo se divide, es decir, en qué títulos sobre todo se divide en primer lugar y luego en qué capítulos cada uno de los títulos. Aquí vemos que en total la Ley del Procedimiento Administrativo tiene un total de 6 títulos. Luego tendrá una serie de disposiciones, ¿vale? Adicionales, transitorias. Bueno, eso es más secundario. Lo más importante es que sepamos el contenido de cada uno de estos títulos, sobre todo cómo se denominan, para tener una idea clara de lo que va la ley. Vemos que tiene un título preliminar en el que, vamos a ver el objeto y el ámbito subjetivo de aplicación de la propia ley, y luego veremos unos títulos ya hablando del procedimiento administrativo. Fijaos que primero hablaremos de los interesados en el procedimiento, las actividades de las administraciones públicas en el procedimiento administrativo, los actos administrativos, y fijaos que ya vamos entrando en materia en cuanto al contenido del procedimiento administrativo. Aquí el título cuarto es bastante extenso, en el que ya nos adentramos a ver las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, en el que tenemos una serie de capítulos, de secciones. Este título es el realmente importante, el que más dudas pueden surgir. Con este libro y con estas clases lo vamos a analizar detalladamente para que no os quede ninguna duda. Y ya pues por último, cuando acaba el procedimiento administrativo, pues lógicamente hay que revisar ese procedimiento administrativo. Como veis, la revisión de los actos en vía administrativa, que aquí veremos cómo se revisan de oficio y los diferentes tipos de recursos administrativos que va a haber, que al final es eso, revisar la resolución que se ha llevado a cabo en ese procedimiento administrativo. Y por último, la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Ya podemos irnos a comenzar a estudiar el articulado. Como hemos dicho, vamos a hacer un pequeño análisis de este título preliminar en el que vamos a ver unas disposiciones generales de la ley, en el que vamos a ver en el artículo 1 cuál es el objeto de la ley, es decir, de qué se va a ocupar la ley de desarrollar, y luego veremos en un artículo 2 el ámbito subjetivo de aplicación. Realmente, como estamos diciendo, la propia ley nos está indicando ya con su nombre, va a regular el procedimiento administrativo común, ¿no? Pero claro, aquí nos dice que esta ley va a tener por objeto regular lo que se refiere a los requisitos, tanto de validez como de eficacia, de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común de todas las administraciones públicas, incluyendo el procedimiento sancionador y de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, y los principios a los que se tiene que ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Así, en un primer vistazo, ya sabemos de qué se va a ocupar esta ley. Y nos aclara que solo mediante ley y cuando resulte eficazmente proporcionado y necesario para la consecución de los fines del procedimiento y de manera siempre motivada, cuidado con eso, de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo. Es decir, nos hace aquí una pequeña introducción de lo que se va a ocupar la ley, en este caso una pequeña excepción en cuanto a ese procedimiento administrativo. Y por último acaba diciendo el artículo 1 de la propia ley que reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a órganos competentes, plazos propios del procedimiento por razón de materia y formas de iniciación y terminación, así como publicación de informes a recabar. Y el artículo 2 nos habla del ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Pues como veis, se aplica sobre todo en el sector público, que va a comprender la Administración General del Estado,
administraciones de las comunidades autónomas, entidades de la administración local y el sector público institucional. Muy importante este ámbito de aplicación, el ámbito subjetivo, ¿vale? A esas instituciones, a ese sector público que va a ser de aplicación la ley. Fijaos que aquí nos habla en el segundo punto del sector público institucional, por qué va a estar integrado. En el punto 1 nos habla del sector público y aquí del sector público institucional en la letra D, si os fijáis, lo empieza a desarrollar. Está integrado por cualquier organismo público y entidades de derecho público vinculados o dependientes a la administración pública. También a entidades de derecho privado y a las universidades públicas. En cuanto a las entidades de derecho privado, van a estar vinculadas o dependientes de la administración pública, que van a quedar sujetas a la propia ley, a la ley del procedimiento administrativo, que específicamente se refiere a las mismas y en todo caso cuando se ejerzan potestades administrativas. Y también el sector público institucional, como os acabo de decir, está integrado por las universidades públicas, que se van a regir por su normativa específica y de forma supletoria por la propia ley de la que hablamos, ¿no? La ley del procedimiento administrativo común. Y por último acaba el artículo 2 hablando de que, bueno, que tiene en consideración de administración pública, Administración General del Estado, administraciones de las comunidades autónomas, administración local, organismos públicos y entidades de derecho público. Estas últimas dos conforme al apartado 2, párrafo A. Y las corporaciones de derecho público, que se van a regir por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas atribuidas por ley o delegadas por una administración pública y supletoriamente por la ley del procedimiento administrativo común. Bien, hasta aquí el primer título, en este caso el título preliminar, en el que hablamos de disposiciones generales, y ya comenzaremos a hablar en el siguiente vídeo de título 1 de los interesados en el procedimiento, en concreto pues del capítulo 1 en el que veremos la capacidad de obrar y el concepto de interesado.